Llevaba 10 años trabajando en la misma oficina en el centro de Barcelona, en una empresa de consultoría que se las daba de moderna pero que por dentro seguía funcionando como en los años 80. Cada mañana tomaba el metro línea 3 hasta Passeig de Gràcia y caminaba 3 cuadras hasta llegar a ese edificio gris donde pasaba 8 horas de mi vida todos los días. Durante todo ese tiempo, nunca me quejé de nada. Cuando me pedían quedarme hasta tarde, me quedaba. Cuando había que trabajar los fines de semana para entregar un proyecto, ahí estaba yo. Recuerdo especialmente ese proyecto con la empresa textil de Sabadell, que duró 6 meses y donde prácticamente viví en la oficina. Mi jefe, Carlos Mendoza, siempre decía que yo era muy dedicada, pero nunca se tradujo en nada concreto. Con el tiempo empecé a notar cosas que antes no veía. Mis compañeros que habían llegado después que yo ganaban más dinero. En las cenas de empresa escuchaba comentarios sobre sus sueldos y me daba cuenta de que yo estaba muy por debajo. No era envidia, era simple injusticia. Había estado tan concentrada en hacer bien mi trabajo que nunca me había parado a pensar si me estaban pagando lo que merecía. Una tarde de marzo, después de terminar otro informe que había requerido horas extras sin pagar, decidí que ya era suficiente. Me fui a casa pensando en cómo abordar el tema. Practiqué frente al espejo mientras me preparaba la cena. «Carlos, necesito hablar contigo sobre mi salario», decía una y otra vez, cambiando el tono, la postura, las palabras. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama repasando todos los argumentos que tenía. Mi antigüedad, los proyectos exitosos que había liderado, las veces que había salvado situaciones complicadas, los clientes que me pedían específicamente a mí. Era sólido, tenía razón y lo sabía. Al día siguiente llegué a la oficina con el estómago revuelto, pero decidida. Esperé hasta que Carlos terminara su café de la mañana. Esa rutina sagrada que tenía todos los días mientras revisaba sus emails. Me acerqué a su despacho y toqué la puerta. «Pasa, María», me dijo sin levantar la vista del ordenador. «Carlos, tienes un momento. Quería hablar contigo sobre algo importante». Ahí sí me miró, con esa expresión que ponía cuando algo lo molestaba. Se recostó en su silla de cuero negro y entrelazó las manos detrás de la cabeza. «Dime a ver». «Bueno, llevo 10 años en la empresa y creo que ha llegado el momento de revisar mi salario. He estado pensando en todo lo que he aportado estos años y...». No me dejó terminar. Se echó a reír. No fue una risa pequeña o nerviosa. Fue una carcajada que me heló la sangre. Cuando paró de reírse, me miró con una sonrisa que jamás voy a olvidar. «¿Un aumento? ¿Tú quieres un aumento?». Se inclinó hacia adelante y puso las manos sobre el escritorio. «Mira, María, si quieres más dinero, búscatelo en otra parte. Aquí ya sabes lo que hay». Me quedé paralizada. No era solo la negativa, era la forma, la burla, el desprecio, como si fuera una niña pidiendo un favor absurdo. Sentí que la cara me ardía y que las manos me temblaban. «Pero Carlos, yo creo que tu trabajo está bien, pero no excepcional. Y francamente, hay mucha gente ahí fuera que haría lo mismo por menos dinero». Esas palabras me golpearon como una bofetada. 10 años de mi vida, de mi lealtad, de mis esfuerzos, reducidos a «está bien, pero no excepcional». En ese momento algo cambió dentro de mí. La humillación se transformó en rabia, y la rabia en determinación. «Entiendo», le dije con una calma que me sorprendió. «Gracias por ser tan claro». Salí de su despacho con las piernas temblorosas, pero ya sabía lo que tenía que hacer. No iba a quedarme ni un día más en un lugar donde me trataban así. Esa misma tarde, en cuanto llegué a mi piso de Gracia, encendí el ordenador y empecé a buscar. Sabía exactamente qué tipo de empresa me interesaba. Una consultora seria, con buena reputación, que fuera competencia directa de la mía. Quería que Carlos supiera exactamente a dónde me iba. Encontré 3 empresas que encajaban con lo que buscaba. La primera era Innova Consulting. Tenían oficinas en la Diagonal y se especializaban exactamente en lo mismo que nosotros. Habían ganado varios premios el año anterior y constantemente salían en las noticias del sector. En su web vi que tenían una sección de ofertas de empleo bastante activa. No había ninguna vacante publicada que encajara exactamente con mi perfil, pero eso no me iba a detener. Busqué el número de teléfono de recursos humanos y lo anoté en un papel. Me preparé un café bien cargado. Me senté en el sofá de mi salón y marqué el número.
Innova Consulting. Buenos días. Habla Lucía. Hola, buenos días. Mi nombre es María González y soy consultora senior con 10 años de experiencia en el sector. Aunque sé que no tienen ninguna oferta publicada en este momento, me preguntaba si podrían estar interesados en conocer mi perfil. Esperaba la típica respuesta de «Mándenos su currículum y nos pondremos en contacto si hay algo». Pero Lucía me sorprendió. ¡Qué interesante! Justo esta mañana estábamos comentando en el equipo que necesitamos reforzar el departamento de consultoría empresarial. ¿Podría contarme un poco más sobre su experiencia? El corazón me empezó a latir más rápido. Le conté sobre los proyectos que había liderado, los sectores en los que había trabajado, los clientes que había gestionado. Lucía me hacía preguntas específicas y parecía realmente interesada en mis respuestas. ¿Sabe qué, María? Me gustaría que viniera a conocer a nuestro director de recursos humanos, Javier Ruiz. ¿Tendría disponibilidad mañana por la tarde? Por supuesto. Respondí tratando de sonar tranquila, aunque por dentro estaba saltando de alegría. Perfecto. ¿Le parece bien a las 4? Estamos en diagonal 520, planta octava. Colgué el teléfono y por primera vez en meses sonreí de verdad. Era como si hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. Al día siguiente me vestí con mi mejor traje, el azul marino que había comprado para las presentaciones importantes. Me recogí el pelo, me maquillé con cuidado y me miré al espejo. «Puedes hacerlo», me dije. La oficina de Innova era impresionante. Todo era cristal y espacios abiertos, con plantas por todas partes y una vista increíble de Barcelona. Nada que ver con mi oficina gris y claustrofóbica. Javier Ruiz resultó ser un hombre de unos 50 años, con barba gris y una sonrisa genuina. Desde el primer momento me trató con el respeto que llevaba años sin sentir en mi trabajo. Cuénteme, María, ¿qué la motiva a buscar un cambio ahora? Decidí ser honesta, pero sin sonar amargada. Le expliqué que después de 10 años sentía que necesitaba nuevos desafíos y que buscaba un ambiente donde pudiera crecer profesionalmente. He estado revisando su currículum y me impresiona mucho su trayectoria, especialmente el proyecto que lideró con la empresa textil de Sabadell. Nosotros tenemos varios clientes en ese sector y necesitamos a alguien con su experiencia. La entrevista duró casi 2 horas. Me hizo preguntas técnicas, casos prácticos. Me pidió que le contara sobre mi forma de trabajar en equipo. Todo fluyó de manera natural y me sentí valorada por primera vez en años. María, me gustaría que conociera a nuestro equipo. ¿Podría venir el viernes por la mañana? Así podría ver cómo trabajamos y nosotros podríamos conocerla mejor. Claro, me parece perfecto. Cuando salí del edificio, caminé por la diagonal con una sensación que había olvidado: esperanza. Por fin alguien veía mi valor y estaba dispuesto a reconocerlo. El viernes fue aún mejor de lo que esperaba. El equipo de Innova me recibió como si ya fuera parte de la familia. Durante la mañana participé en una reunión de estrategia donde pude aportar ideas y ver cómo funcionaban. Era exactamente el tipo de ambiente colaborativo que había estado buscando sin saberlo. Al final de la visita, Javier me llevó a una sala de reuniones privada. María, hemos decidido que queremos contar con usted. Le ofrecemos el puesto de consultora senior con un salario de 52.000 euros anuales, más variable por objetivos, seguro médico privado y 4 semanas de vacaciones adicionales. Me quedé sin palabras. No solo era más de lo que había pedido a Carlos, era casi un 40% más de lo que ganaba entonces. Pero más importante que el dinero era la sensación de que por fin alguien valoraba lo que yo podía ofrecer. La oferta me parece excelente, logré decir. ¿Cuándo necesitarían que empezara? ¿Le parece bien dentro de 2 semanas? Entendemos que necesitará tiempo para cerrar las cosas en su empresa actual. Perfecto. Acepto. Nos dimos la mano, y por primera vez en años, sentí que estaba tomando el control de mi vida profesional. El lunes por la mañana llegué a la oficina con la carta de renuncia ya escrita. Había pasado todo el fin de semana pensando en qué decirle a Carlos, pero al final decidí que lo mejor era ser directa y profesional. Esperé a que terminara su rutina del café y me dirigí a su despacho. Esta vez no me temblaban las manos. «Carlos, tengo que hablar contigo». «Dime», respondió sin levantar la vista de la pantalla, igual que la semana anterior. «Te presento mi renuncia. Mi último día de trabajo será el viernes de la semana que viene».
Ahí sí me miró. La expresión de sorpresa en su cara casi me hizo sonreír. ¿Cómo? ¿Te vas? ¿Por qué? He aceptado una oferta en otra empresa. Una oferta que sí reconoce mi valor profesional. Carlos se recostó en su silla y me miró con esa sonrisa condescendiente que también conocía. Ah, ya veo. Te has enfadado por lo del aumento. Mira, María, quizás podríamos hablar de una pequeña subida. Nada del otro mundo. Pero algo... No, Carlos. Ya es tarde para eso. Mi decisión está tomada. ¿Puedo preguntar a dónde vas? A Innova Consulting. La sonrisa desapareció de su cara inmediatamente. Innova era nuestra competencia directa y él lo sabía perfectamente. Habíamos perdido varios proyectos importantes contra ellos en los últimos años. ¿Innova? No me digas que te han contratado esos... Sí, me han contratado. Con un salario significativamente superior al que tengo aquí y en un ambiente donde valoran a sus empleados. Carlos se quedó callado unos segundos, claramente incómodo. Después volvió a su actitud arrogante de siempre. Bueno, espero que te vaya bien. Aunque te aviso que el mercado está muy complicado ahora. No todo es tan fácil como parece. Gracias por la preocupación, le dije con ironía. Aquí tienes mi carta de renuncia. En ella detallo todos los proyectos que tengo en marcha y mis recomendaciones para la transición. Le dejé el sobre el escritorio y me dirigí hacia la puerta. Ah, María, me dijo cuando ya tenía la mano en el picaporte. ¿Sí? Espero que no te arrepientas. Me volví y lo miré directamente a los ojos. La única cosa de la que me arrepiento es haber esperado tanto tiempo para tomar esta decisión. Salí del despacho con la cabeza bien alta. Por fin había recuperado mi dignidad. Mi primer día en Innova fue un lunes de abril. Me levanté más temprano de lo normal, no porque tuviera que hacerlo, sino porque estaba nerviosa y emocionada a la vez. Me vestí con cuidado, desayuné tranquila en mi cocina mientras veía las noticias, y por primera vez en años no sentí esa presión en el estómago que me acompañaba cada mañana. El trayecto hasta la Diagonal me pareció diferente. Era el mismo metro, las mismas estaciones, pero yo ya no era la misma persona que había estado haciendo ese recorrido durante una década. Cuando llegué a la planta octava, Lucía me estaba esperando con una sonrisa enorme. María, bienvenida al equipo. ¿Cómo te sientes? Un poco nerviosa, pero con muchas ganas, le confesé. Me enseñó mi nuevo puesto de trabajo, un escritorio junto a la ventana con vista a la ciudad. Tenía mi propio ordenador, mi teléfono directo y hasta una pequeña planta que habían puesto para darme la bienvenida. Era un detalle pequeño, pero después de años en una oficina donde ni siquiera tenía una ventana cerca, me emocionó. Tu primera semana va a ser principalmente para que conozcas a todo el mundo y te pongas al día con los proyectos actuales, me explicó Lucía mientras caminábamos por la oficina. Javier quiere que te tomes tu tiempo para adaptarte. Me presentó a mis nuevos compañeros uno por uno. Ana, la directora de proyectos, una mujer de mi edad con una energía contagiosa. Miguel, el analista senior, que inmediatamente me ofreció ayuda con cualquier duda que tuviera. Carmen, la coordinadora de clientes, que me contó que había oído hablar muy bien de mi trabajo anterior. Espera, ¿tú eres la María que llevó el proyecto de la textil en Sabadell? Mi prima trabajaba allí y no paraba de hablar de lo bien que había ido todo, me dijo Carmen. Me sorprendió que mi reputación me hubiera precedido de esa manera. En mi antigua empresa, mis logros parecían invisibles, pero aquí ya sabían quién era antes de que llegara. La primera semana pasó volando. Cada día aprendía algo nuevo sobre cómo funcionaba Innova, y cada día me gustaba más lo que veía. Las reuniones eran productivas, no esas cosas interminables donde nadie decidía nada que había vivido antes. Cuando alguien tenía una idea, la escuchaban. Cuando había un problema, trabajaban juntos para solucionarlo. Mi primer proyecto fue una consultoría para una cadena de restaurantes que quería expandirse por Cataluña. Era exactamente el tipo de trabajo que me gustaba. Estrategia, análisis de mercado, planificación financiera, todo lo que sabía hacer bien. Ana me dio total libertad para enfocar el proyecto como quisiera. Tú tienes la experiencia, María. Confío en tu criterio. Si necesitas cualquier cosa, me dices. Era increíble trabajar así. Por primera vez en años me sentía valorada profesionalmente. Mis ideas no solo se escuchaban, sino que se implementaban.
Cuando propuse una metodología diferente para el análisis de mercado, en lugar de ponerme trabas, me preguntaron cómo podían ayudarme a desarrollarla. El proyecto de los restaurantes fue un éxito rotundo. En 3 semanas habíamos desarrollado un plan de expansión que les permitiría abrir 5 locales nuevos en el primer año con un riesgo mínimo. El cliente quedó tan contento que ya estaba hablando de contratarnos para la segunda fase. María, esto ha sido brillante, me dijo Javier después de la presentación final. El cliente está encantado y nosotros también. Creo que vas a encajar perfectamente aquí. Por las tardes, cuando salía de la oficina, caminaba por Barcelona con una sensación completamente nueva. Ya no llegaba a casa agotada y frustrada. Llegaba cansada del buen cansancio, el de haber trabajado en algo que tenía sentido y que me gustaba. Mis amigas se dieron cuenta del cambio inmediatamente. «Estás diferente, María», me dijo Pilar una noche que quedamos para cenar en Gracia. «No sé qué es, pero se te ve. Más tú». Tenía razón. Durante años había estado viviendo como una versión apagada de mí misma, adaptándome a un ambiente que no me permitía brillar. Ahora por fin podía ser quien realmente era. Llevaba 6 meses en Innova cuando empezaron a llegar noticias preocupantes sobre mi antigua empresa. Al principio fueron rumores que me contaba Miguel, que tenía contactos en el sector. Luego empecé a verlo en las noticias especializadas del mundo de la consultoría. «¿Has visto esto?», me preguntó Ana una mañana, enseñándome su tablet. «Tu antigua empresa ha perdido 3 clientes importantes este trimestre». Leí la noticia con una mezcla de sorpresa y cierta satisfacción que prefería no admitir. Reconocía a esos clientes. Eran proyectos en los que yo había trabajado durante años. Al parecer, cuando me fui, la calidad del servicio había bajado considerablemente y los clientes habían decidido cambiar de proveedor. «Y no es solo eso», continuó Ana. «Me ha contado Laura, que conoce a gente de allí, que están teniendo problemas serios de gestión. Parece que el director general está muy descontento con algunos departamentos. No pude evitar pensar en Carlos. Seguramente estaría sintiéndose muy presionado ahora que sus números no cuadraban y tenía que explicar por qué habían perdido clientes importantes. Pero lo que realmente me sorprendió fue que algunos de mis antiguos compañeros empezaron a contactarme. Primero fue Rosa, de contabilidad, que me escribió por LinkedIn. «Hola María, ¿cómo estás en tu nuevo trabajo? He oído que te va muy bien. Te escribo porque estoy pensando en buscar algo nuevo. ¿Sabes si en tu empresa necesitan a alguien de mi perfil?». Después fue Andrés, que había sido mi compañero en varios proyectos. «María, necesito tu consejo. La cosa aquí se está poniendo muy tensa. Carlos está insoportable desde que se fueron varios clientes. ¿Crees que podrías recomendarme en Innova?». Era curioso. Durante 10 años había sido invisible para la mayoría de ellos. Pero ahora que me había ido, y me iba bien, de repente todos querían mantener el contacto conmigo. La situación se volvió aún más interesante cuando, en septiembre, Javier me pidió que participara en una reunión estratégica muy importante. «María, necesitamos tu experiencia específica en un tema delicado», me dijo. «Una empresa consultora está en dificultades y algunos de sus clientes nos han contactado para ver si podríamos hacernos cargo de sus proyectos. El problema es que necesitamos a alguien que conozca bien cómo funcionaban esos proyectos para hacer una transición sin problemas». Cuando me enseñó la lista de clientes y proyectos, casi me atraganto con el café. Era mi antigua empresa. Carlos y su equipo habían gestionado tan mal las cosas después de mi salida que ahora los clientes estaban huyendo y buscaban alternativas. «¿Tú conoces bien a esta gente?», me preguntó Javier señalando el nombre de la empresa en la pantalla. «Bastante bien», respondí tratando de mantener la compostura. «Trabajé allí 10 años». «Perfecto. Entonces tú serías la persona ideal para liderar esta operación». Durante las siguientes semanas, tuve que reunirme con representantes de 3 empresas que habían sido clientes de mi antigua consultora durante años. Era surreal estar sentada en salas de reuniones explicando cómo Innova podría hacerse cargo de proyectos que yo misma había iniciado meses atrás. «El problema que hemos tenido», me explicó el director financiero de una empresa de logística, «es que desde que se fue una consultora muy buena que tenían, la calidad del servicio ha bajado mucho. Se llamaba María, creo». «¿María González?», pregunté disimulando una sonrisa. «Exacto. ¿La conoces?». «Soy yo». Su cara de sorpresa fue impagable.
En esa misma reunión cerramos el contrato para que Innova se hiciera cargo de todo su portfolio de consultoría. Era una especie de justicia poética. Carlos, que me había dicho que mi trabajo estaba bien, pero no era excepcional, ahora estaba perdiendo clientes precisamente porque ya no tenía a alguien como yo. Y yo estaba ganando esos mismos clientes para mi nueva empresa, demostrando exactamente lo que valía mi trabajo. Un año después de haber dejado mi antigua empresa, me encontré con Carlos en un evento del sector que se celebraba en el Hotel Majestic de Passeig de Gracia. Era una de esas conferencias anuales donde todos los consultores de Barcelona nos reuníamos para hablar de tendencias y hacer networking. Yo había ido como representante de Innova, que ese año era una de las empresas patrocinadoras principales del evento. Llevaba mi nueva tarjeta de visita donde ponía Directora de Desarrollo de Negocio, un ascenso que había conseguido después del éxito con los proyectos que habíamos heredado de mi antigua empresa. Estaba en el hall del hotel, charlando con Ana sobre la presentación que íbamos a dar por la tarde, cuando lo vi acercarse. Seguía siendo el mismo Carlos de siempre. Traje caro, sonrisa forzada, pero ahora se le veía algo más tenso, más cansado. «María, qué sorpresa verte aquí», me dijo con esa falsa alegría que tan bien conocía. «Hola, Carlos. ¿Cómo estás?» Muy bien. Veo que te va bien en Innova. Me alegro por ti». Ana me miró con curiosidad, pero fue lo suficientemente discreta como para excusarse y dejarnos solos. «Sí, la verdad es que estoy muy contenta con el cambio», le dije con sinceridad. «He oído que os habéis hecho con algunos proyectos interesantes últimamente», comentó, y pude detectar un tono de reproche en su voz. «Así es, los clientes buscan calidad y nosotros se la ofrecemos». Hubo un silencio incómodo. Carlos miraba hacia los lados, como si estuviera buscando una excusa para marcharse, pero algo lo retenía ahí. «Mira, María», me dijo finalmente, bajando la voz, «quería decirte que quizás fui un poco duro contigo aquella vez cuando me pediste el aumento. Las cosas no han sido fáciles desde que te fuiste». Por un momento sentí algo parecido a la pena por él, pero luego recordé su risa despectiva, sus palabras humillantes, la forma en que me había hecho sentir durante años. «Carlos, yo no me fui por el aumento, me fui porque no me respetabas, y la verdad, ha sido la mejor decisión de mi vida». «Tienes razón», admitió, y por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente arrepentido. «Cometí un error que me ha costado caro. La vida te da oportunidades para hacer las cosas bien», le dije. «Espero que hayas aprendido la lección». Nos despedimos con un apretón de manos profesional. Cuando se alejó, me di cuenta de que ya no sentía rabia hacia él, solo una profunda satisfacción de haber tomado las decisiones correctas. Esa tarde, Ana y yo dimos nuestra presentación sobre gestión del talento en empresas de consultoría. Hablamos de la importancia de valorar a los empleados, de crear ambientes de trabajo donde la gente pueda crecer, de reconocer el mérito cuando lo hay. La sala estaba llena y recibimos una ovación al final. Después del evento, Ana y yo fuimos a cenar a un restaurante pequeño en el Born que nos gustaba mucho. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de trabajar contigo, María?», me dijo mientras brindábamos con una copa de cava. «¿Qué?». «Que se nota que has luchado por estar donde estás. Eso se aprecia. No todo el mundo tiene esa fuerza». Sus palabras me llegaron al corazón. Durante años me había preguntado si tenía lo que hacía falta para triunfar profesionalmente, si realmente valía para algo más que ser una empleada invisible en una oficina gris. Ahora lo sabía. No solo valía, sino que tenía mucho que aportar. Y lo más importante, había aprendido a valorarme a mí misma. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en mi balcón con una taza de té y miré Barcelona iluminada bajo mis pies. Pensé en todo el camino recorrido desde aquella mañana cuando Carlos se burló de mi petición. Cada decisión, cada paso, cada momento de duda, todo había valido la pena para llegar hasta aquí. Al final, esta historia no era solo sobre conseguir un trabajo mejor o ganar más dinero. Era sobre recuperar mi dignidad, sobre aprender que nadie más que yo misma podía definir mi valor. Era sobre descubrir que, a veces, lo que parece un rechazo doloroso es en realidad el empujón que necesitabas para alcanzar algo mucho mejor.
Esta victoria era completamente mía, y esa certeza me acompañaría siempre.